porque nunca quiso hacer eso, para que no piense que gusta.
No, y por ahí por esas bolsas, por ahí por esos lados no está.
Sí. O por ahí por el basurero, por ahí por los laditos, al pie del escritorio. Sebastián tiene desactivo el micrófono. Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, bien, profe. Qué bueno, me alegra. Muy bien, ¿y a ti qué tal? Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, les comento, recuerden que pues este fin de semana es la entrega del taller y la realización del examen. Entonces, como para que tengan presente, sobre todo porque pues como es un puente, pero pues la plataforma está habilitada hasta el domingo, ¿listo? Pues no se vayan a confiar, tomen las debidas precauciones para eso. Y frente al examen, pues ustedes saben que es un examen más o menos de 30 a 35 minutos, no es largo, como para que pueda destinar ese tiempo el día domingo. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una temática. Digamos que esta sesión va a ser un poquito extensa, es decir, no solamente nos va a llevar este lapso de tiempo, esta sesión, sino de pronto otra, en donde pues vamos a hablar acerca de muchos aspectos que tienen que ver con las estrategias financieras, ¿ok? Pero antes de entrar en detalle con todo lo relacionado con lo que son las finanzas en general, eh, vamos a ver un poquito de contexto sobre cuál es la importancia y sobre todo cuál es la relevancia de las finanzas, ya que digamos que la dinámica de los negocios, una vez que empiezan a crecer dentro de su ciclo de vida, aumenta la complejidad, ¿sí? Y todas aquellas cosas que ustedes puedan manejar hoy,
de forma más práctica, en algún momento les va a rebotar y pues digamos que eso va a hacer que pierdan el foco sobre aquellas cosas que realmente son las que crean valor en su negocio. Dicho esto, podemos indicar que dentro de las competencias y dentro de esas habilidades que todo financiero, y dentro de esa palabra de financiero, meto en esa bolsa a los contadores, a los economistas, a los administradores. Entonces, esas competencias y habilidades que todo financiero debe resaltar o debe tener, hay que resaltar aquellas herramientas en general que son claves para un manejo, llamémoslo manejo correcto, un manejo pulcro de todos los recursos que maneja la empresa. ¿En función de qué? En función de que todo esto pueda llegar a dar soporte a toda esa batería de operaciones, tanto de gestión comercial como todo lo que respecta a la cadena de valor para poder entregar un producto a un cliente. Y en esa medida, pues digamos que nosotros tenemos que dar todas las facilidades posibles para que eso ocurra con la menor cantidad de problemas dentro del camino, y de esta manera pues podamos dar estabilidad dentro de lo que son las proyecciones y eventualmente un presupuesto de trabajo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Sería la pregunta. Digamos que en ese sentido podemos empezar por indicar que nuestro rol como financieros es limitar el riesgo, ese riesgo que está asociado a la variabilidad de los flujos que esperamos recibir, pero flujos de efectivo, ¿ok? Esos flujos de efectivo esperados, y de esa manera que podamos hacer un contrapeso y dar una estabilidad a las decisiones de financiamiento tanto de corto como de largo plazo en la organización que estamos dirigiendo, ¿ok? Ese es el rol de un financiero, ¿ok? En donde digamos que existen muchas estrategias para lograr ese propósito. Estrategias que pues vamos a desglosar a lo largo de esta presentación, pero digamos que sí es posible, es viable y se puede llegar a hacer, ¿ok? Entonces, básicamente en esta sesión me propongo presentarles una batería simplificada de conceptos y de herramientas que van a potenciar precisamente, que van canalizadas hacia esa efectividad de la toma de decisiones. Ahora bien, lo que no pretendo es convertirlos en expertos financieros pues, de la noche a la mañana, ¿sí? Pero sí me interesa que todo lo que les pueda exponer les permita a ustedes clarificar muchas de las nociones que tienen y que eventualmente, en el momento en que tengan que delegar muchas de estas cosas, pues también puedan hacerlo ustedes mismos, se conviertan en ese interlocutor válido con una contraparte que probablemente va a manejar una cantidad de conceptos mucho más compleja, y que la idea es que ustedes puedan al menos tener una visión mucho más clara de todo lo que les puedan comunicar. Es decir, que cuando tengamos la oportunidad de hablar con una persona que de pronto tiene mucha más experiencia, que ha tenido un bagaje mucho más amplio que el nuestro, pues cuando él hable nosotros no quedemos perdidos, porque eso es incómodo, ¿sí? Pero sobre todo que le entendamos, ¿ok? Entonces, es mucho lo que pretendo con esta sesión, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces, digamos que dentro de esta sesión la llamé así algunos conceptos básicos, y vamos a desarrollar el siguiente contenido a lo largo de estas sesiones, ¿ok? Entonces, lo primero es, vamos a hacer una introducción, ¿sí? Vamos a iniciar con una sencilla introducción, y vamos a profundizar esa contextualización sobre cuáles son las áreas de mayor interés para un financiero, ¿ok? Y pues obviamente todo esto desde la óptica de las estrategias financieras. Vamos a hablar acerca de los conceptos base, ¿sí? Es decir, es más como un repaso sobre algunos conceptos que considero deben tenerse ya muy claros, y que no les sorprenda cuando tengan que enfrentarse a ese tipo de información. También, pues digamos que estén en capacidad de comprender y analizar el valor que tienen conceptos como estado de situación financiera,
entender a grandes rasgos lo que es la estructura financiera de una empresa, lo que es un estado de resultados. Ustedes ya lo conocen y yo creo que lo manejan a la perfección. Pero digamos que todo esto en conjunto con otra serie de conceptos que es lo que nos va a permitir empezar a desarrollar estrategias financieras, ¿ok? Poder entender cuáles son los puntos de análisis, cuál es la importancia del manejo de un flujo de caja, cuál es la importancia de tener el control de la liquidez en una organización, ¿sí? Y también abordaremos conceptos como lo que es rentabilidad y apalancamiento, ¿ok? Luego de eso, abordaremos el tema de qué es el capital de trabajo, ¿sí? Digamos que aquí vamos a hablar acerca de lo que es la administración del capital de trabajo en términos de, pues obviamente, de qué es ese capital de trabajo, qué función tiene y cuáles son los métodos que existen para poderlo determinar. Hablaremos también acerca de de lo que son las decisiones financieras, ¿sí? Aquí pues vamos a conversar un poco acerca de algunas problemáticas que requieren el uso de estrategias financieras y tomar decisiones de carácter financiero tanto para el corto como para el largo plazo. Y además, digamos que tener algunas alternativas de financiamiento, tanto por vía de deuda privada como de aportes públicos o algunas vías alternativas de inversión para emprendedores y para personas que están desarrollando algún tipo de startups. Que si bien yo creo que no vamos a profundizar mucho más en eso, sí me interesa que entiendan la dimensión que tiene ese tipo de conceptos y de criterios y cuál es la diferencia de una y otra alternativa, más, digamos, con un par de conclusiones finales para que podamos pensar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo hoy en día y qué es lo que debemos hacer en un corto plazo a futuro. ¿Okay? Y por último, entonces, pues vendrían las conclusiones. ¿Ok? Entonces, así está pensada esta presentación. Arrancando ya de lleno, básicamente con lo que es la introducción. Digamos que aquí surge la primera de las preguntas y es, ¿qué entendemos por administración financiera? ¿Sí? O sea, ¿hacia dónde debemos ir orientando esa administración financiera? Y en este tipo de casos, digamos que básicamente hay que respondernos esa pregunta de qué entendemos por administración financiera. Digamos que el hecho de responder esa pregunta es claro y es fundamental. ¿Para qué? Para poder entender el rol que jugamos dentro de las organizaciones o dentro de esa área funcional en la que nos encontremos desarrollando funciones de financieros, ¿sí? Y en general, digamos que eso responde a administrar correctamente los recursos de una empresa para que, obviamente, esa empresa cree valor, ¿ok? Ahora, ¿para quién creamos valor? Pues para el dueño, ¿sí? Para el propietario, para el accionista, pero crear valor en términos financieros. ¿Y por qué crear valor para ellos? Porque es que esa es la gente que se arriesga, esa es la gente que puso su capital, la que tiene el patrimonio ahí y que básicamente nos llaman a nosotros para que les ayudemos a administrarlo y es a ellos a los que les debemos ayudar a generar o a crear ese valor. ¿Listo? En segunda instancia, ¿qué es la creación de valor en términos financieros? Digamos que crear valor en términos financieros significa que después de que yo vendo y recupero los costos en los que he incurrido y obtengo una utilidad, porque ese es el propósito, ¿sí? O sea, eso es lo básico que uno haría, ¿sí? Si somos obviamente una empresa comercializadora, entonces yo compro unos bienes, tengo mis inventarios, los vendo, recupero los costos en los que tuve que incurrir para poder adquirir esa mercancía y obtengo una utilidad por su venta. Esa utilidad la tengo que transformar en un flujo efectivo en dinero. Si yo no creo dinero en la empresa, pues básicamente no estoy creando valor financieramente hablando. Es decir, concluyamos que todas las empresas rentan, todas las empresas generan utilidad, ¿sí? Todas las empresas generan esas ganancias, pero si esa ganancia no se transforma en dinero en el corto plazo, que es lo importante, por eso
es que se habla tanto de la importancia del estado de flujo efectivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que ese es el verdadero estado financiero que me muestra cómo es que está eh, ese flujo de efectivo al interior de la organización. ¿Cómo cubro yo mis obligaciones más inmediatas? ¿Ok? Si yo me pongo a dar mucho crédito y fuera de eso no soy el mejor para cobrar, pues voy a estar en graves problemas. ¿Ok? Entonces, vuelvo y digo, si yo como financiero no creo dinero en la empresa, pues no estoy creando valor. ¿Ok? Es decir, concluyamos que todas las empresas generan utilidad. Todas las empresas es decir, tienen el propósito de generar esa utilidad, pero si esa ganancia no se transforma en ese dinero en el corto plazo, entonces no estamos creando valor, solo estamos abultando un número, pero en el fondo no vamos a lograr juntar o no vamos a lograr recaudar el capital necesario para qué, para poder financiar nuestras operaciones. Por ejemplo, y para poder realizar una buena venta, tuvimos que incurrir en unos costos, vale $200,000, ¿sí? Pero sucede que nos surge otra venta, ¿sí? Eh, y tuvimos que incurrir bueno, digamos que ya incurrimos en una venta. Para realizar una venta tuvimos que incurrir en $200,000 de costos, ¿ok? Y vuelve y nos surge otra venta y para poderla llevar a cabo tenemos que incurrir en otros costos. Pero si todavía no nos han pagado lo de esa primer venta, ¿cómo pretendemos cumplir con esta otra nueva venta? ¿Sí? Ese digamos que en ese caso, lo que nos muestra es que tenemos un problema de capital de trabajo, ¿sí? Porque estoy desfinanciado. Y usted me va a decir, no, pues pido un préstamo, hablo con los socios. Sí, pero digamos que ese no es el deber ser, ese no debería ser el primer camino que se aborde, ¿ok? Uno debería estar en capacidad de tener esos recursos y saber en qué momento es que yo debo tener ese flujo efectivo listo. ¿Por qué? Porque la dinámica del negocio me puede pedir alguna, que suple alguna necesidad imperativa con algún cliente, alguna venta que tengo que hacer ya. Y si no la hago, pues si no soy capaz de ejecutar esa venta, pues básicamente voy a perder ese cliente porque ese sí va a encontrar otra empresa que le supla la necesidad que él tiene. ¿Ok? Entonces, digamos que no se trata de vender por vender, de dar crédito y sí, mire cómo estamos vendiendo y vea que tenemos un flujo de ventas altísimo, nuestros inventarios están rotando y no tiene nada de plata en bancos. ¿Ok? Entonces, eso hay que prestarle mucha atención. Y por último, ¿cuál es el peligro latente en una administración deficiente? ¿Sí? Y aquí hay que tener claro que una administración deficiente a lo único que nos conduce es a la quiebra. ¿Por qué nos conduce a la quiebra? Porque una empresa que no tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones inmediatas, obviamente va a entrar en una espiral de problemas financieros, de problemas de flujo de efectivo, que pues finalmente esto ¿qué va a hacer? Va a derivar en que la empresa cierre sus operaciones. ¿Por qué? ¿Por qué la cierra? Porque la empresa, insisto, todas las empresas ganan, pero no todas tienen liquidez y esa es una gran diferencia, ¿ok? No todas tienen flujo de fondos. Lo que pasa es que si no administramos bien los recursos, es que independiente de que seamos muy buenos en lo que hacemos y que seamos muy buenos para vender y muy buenos para producir a muy bajo costo, si todo ese trabajo no se transforma en dinero contante y sonante, con una buena estrategia financiera de manejo, entonces en el fondo usted pudo haber hecho todas las actividades que le enseñaron en la universidad, usted pudo tener al frente todos los conceptos, haberlos desarrollado claramente, pero si usted al final del periodo no logra tener dinero en efectivo en la cuenta, vamos a perder, ¿ok? O sea, no hizo absolutamente nada y hay que tener mucha precaución con eso, ¿ok? Ahora, digamos que las primeras nociones
que quiero que vayamos interiorizando es que un resultado y un flujo no es lo mismo. Es decir, la cuenta sencilla que uno hace es ventas menos el costo es igual a la ganancia, ¿ok? Y digamos que aplica como una figura de resultados. Es decir, esa cuenta sencilla que hacemos siempre nos va a dar, ¿sí? Digamos que si esa cuenta inicial no nos da, simplemente no hacemos el negocio, pero no hay que confundirnos. Eso no es lo mismo que ser líquido o que tener flujo de efectivo. Es decir, si vemos el ejemplo, aquí lo tenemos, ¿qué tienen en común y qué los diferencia? De UBI Company, perspectiva contable, aquí me quedó mal. Estado de resultados a diciembre 31 de 2022. Si, por ejemplo, registramos una venta de 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y para poder llegar a esa venta yo tuve que incurrir en un costo de ventas de 900.000 pesos. Es decir, yo obtuve una utilidad de 100.000 pesos. Es decir, me gané el 10% de esa venta. ¿En dónde están esos 100.000 pesos? ¿Sí? Posiblemente sea la pregunta que nos hagan los socios. Bueno, ¿y la venta que hizo? ¿Eso en dónde está? ¿A dónde fue a parar la plata? No, sí, es que me la están debiendo. Yo les di crédito a 180 días, pero ¿cómo es de bruto? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Sí? Entonces, lo que debemos preguntarnos es si la venta es a crédito, pero el pago de todos los recursos que yo movilicé para poder generar la venta, los pagué todos de contado. Si yo hice eso, tengo un problema. Y básicamente tengo un problema que consiste en que ese excedente, en que esa utilidad de 100.000 pesos que tengo ahí en ese cuadro, depende de que me paguen en cierta fecha, ¿ok? Entonces, digamos que pues es muy chévere porque usted está vendiendo, usted está moviendo sus inventarios, está moviendo los recursos de la empresa, pero ¿y la plata? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con ese vacío de flujo? Ese es un desafío financiero importante, ¿sí? El manejo en el fondo del corto plazo, eh, digamos que, bueno, lo que quiero que le quede es que para nosotros como financieros, ¿qué es el flujo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos flujo de entrada de efectivo 0, flujo de salida de efectivo menos 900, estoy en rojo, ¿ok? Y supone que hicimos una venta de 1.000.000 de pesos, pero es que no nos ha entrado todavía el pago, ¿sí? Entonces, al no tener eso, nuestro estado de resultados nos está mostrando que tenemos una pérdida de 900.000 pesos, ¿sí? A sabiendas de haber realizado una venta, pero el problema es que todavía no nos han pagado eso. Y ese es uno de los grandes inconvenientes que se tiene, sobre todo cuando uno como organización está empezando apenas, ¿ok? Entonces, si usted se pone a dar crédito y se queda sin capital para poder seguir generando ese capital de trabajo que necesita para seguir produciendo productos y que esos productos los siga vendiendo y siga recogiendo dinero para que siga moviendo el negocio. Si usted no hace eso al comienzo, hasta que tenga un buen colchón financiero, pues no va a poder, digamos que la quiebra le está respirando en el cuello, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente no está desarrollando una estrategia que le permita generar o mejorar el recaudo de ese tipo de recursos, ¿ok? Ahora bien, respondámonos la siguiente inquietud. ¿Qué certeza tenemos que recibiremos esos flujos de efectivo? ¿Qué certeza tenemos que nos van a pagar ese 1.000.000 de pesos? ¿Mm? Y obviamente que cuando recibamos ese 1.000.000 de pesos, tenemos que destinar 900.000 al pago de los costos en los que incurrimos y tendríamos ya 100.000 pesos de utilidad. Entonces, ¿qué certeza tenemos que recibiremos esos flujos de efectivo? Debemos partir del hecho que esa venta se hizo, ¿ok? Eso se materializó, esa venta. Así sea solo en el papel, pero la hicimos, ¿ok? Entonces, ¿qué certeza tenemos de que ese dinero nos lo paguen? En primer lugar, debemos identificar el criterio con el que estamos trabajando, es decir, estamos trabajando bajo el criterio de la confianza,
¿sí? Bajo el criterio de la buena fe del otro, en ese caso estaríamos priorizando la palabra del otro por el solo hecho de que lo que de que lo consideramos como una persona confiable y bajo esa premisa, bajo esa confiabilidad o bajo esa supuesto sentimiento de confiabilidad que le tenemos a ese cliente, voy a hacer ese negocio, así es que voy a movilizar una serie de recursos esperando que él me pague. O sea, eso es un salto de fe, ¿sí? En ese escenario, digamos que eso puede llegar a funcionar, pero eso es riesgoso porque estos son negocios y ustedes saben que todo lo que es negocio es complejo. Es decir, ¿hay alguna gestión del cobro? ¿Cómo la estamos manejando esa gestión del cobro? ¿Sí? Porque sí, va, chévere, usted puede tener ese criterio. Sí, yo voy a generar la confianza en mis clientes. Y partiendo de esa confianza, yo les voy a dar crédito, les voy a otorgar algún tipo de beneficio y todo esto porque es que yo quiero hacer eso. Y sí, es muy loable, eso es muy chévere, pero debemos confiar en la palabra cuando tenemos una gestión de cobro. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? La gestión de cobro hay que hacerla por encima de todo, ¿sí? Y usted me dirá, no, pues yo vendo esa cartera, eso ahí. Mire, ¿usted sabe en cuánto venden más o menos la cartera a los bancos? Cuando ya los bancos saben que hay clientes que no les van a pagar, que esa plata está más perdida que cualquier otra cosa, ellos cogen a una empresa de factoring y esa empresa de factoring le dice, mire, tengo 1.500 millones de pesos, ¿en cuánto me lo cobra? ¿En cuánto me lo compra? El de la empresa de factoring dice, no, se lo compro en 150 millones. 1.500 millones por el 10% lo está comprando. Entonces, y a eso lo venden. El que mejor negocia eso lo saca por ahí a un 15%. El promedio es el 10%. Entonces, por eso cuando usted lo llamen de los bancos, pues usted puede negociar con esa empresa. Cuando ya el banco ha vendido esa cartera y le dice, no, ahora entiéndase con fulano de tal. Entonces ya usted sabe, y para eso hay muchos trucos que le indican a uno, bueno, qué tiene que hacer para poder dar de baja esa cuenta. Porque usted ya tiene que arreglar eso, ese pago, pero ya con esta empresa de factoring. Entonces, usted me puede decir, no, sí, pero Alex, yo voy a vender esa cartera. Si yo veo que yo no soy bueno para cobrar, pues la vendo. Sí, pero es que mire los márgenes a los cuales compran ese tipo de carteras. Usted no me puede dar el lujo de ir a vender una cartera de 1.000.000 de pesos en 100.000 pesos. ¿Mm? Porque, y la utilidad no está ni recuperando los costos. Un banco se da el lujo de hacerlo. ¿Por qué lo hace? Porque el banco crea dinero a punta de deuda. Entonces el banco simplemente emite tarjetas de crédito y con esa emisión de tarjetas de crédito ya está creando dinero y lo está recuperando. Eso que supuestamente perdió con usted, ya lo recuperó hace tiempo, ¿sí? Entonces, pero mire que es que usted no se puede comparar con un banco porque el banco tiene ese poder de crear dinero de la nada. Usted no lo tiene. Entonces no nos podemos poner a la par con ellos. Lo otro sería de qué depende el pago, ¿sí? ¿De qué depende el pago y en qué momento se materializa? Desde ellos y desde nosotros, ¿ok? Eh, digamos que hay varias dimensiones, ¿sí? Que hay que contemplar. Lo primero es determinar cómo está organizada nuestra casa, por darle un nombre, cómo está organizada nuestra empresa y cómo la tiene organizada nuestro cliente. Reitero, este no es el mejor escenario, pero si ya estamos inmersos en eso, pues tratemos de sacarlo adelante. Entonces, así las cosas, tenemos que propender por tener una buena comunicación ¿con quién? Pues con nuestro cliente. Y en medio de esa buena comunicación con nuestro cliente, debemos crear una relación muchísimo más cercana con él. ¿Para qué? Se estará preguntando usted. Esto nos va a permitir a nosotros bajar un poco esa incertidumbre y conocer con quién estamos haciendo negocios al final.
Acostúmbrese, por amor de Dios, a examinar los estados financieros de esos clientes. No, no suelte, no dé crédito a la topa tolondra. No dé crédito sin mirar cómo está ese cliente financieramente. Y usted me puede decir, pero es que los estados financieros pues me muestran la realidad del año pasado. Sí, total, eso es completamente cierto, ¿sí? Pues pídale el estado de flujo de efectivo del que le trae, ¿sí? Y trate de validarlo, hable con algunos clientes de esa empresa para ver él cómo se comporta y todo ese tipo de cosas, ¿sí? A veces toca hacer ese tipo de trabajo, pero es mejor desgastarse un poco tratando de conocer a ese cliente antes de ir a soltar algún tipo de producto, algún tipo es decir, antes de que usted empiece a asumir riesgos, ¿ok? Entonces, hay que examinar los estados financieros del cliente y eso, el solo hecho de examinar esos estados financieros, a usted eso le va a dar un criterio muchísimo más aterrizado a la realidad, ¿ok? Ahora bien, no solo nos podemos quedar examinando a nuestro cliente, también debemos revisar estratégicamente lo que estamos haciendo como organización, es decir, tenemos políticas claras de gestión de cobro, ¿sí? ¿Tenemos alguna política clara de trabajo? ¿Respaldamos nuestros negocios con algún tipo de contrato? Porque si usted le suelta la mercancía así nomás, pues esa gente ya lleva tiempo en el mercado y dice, uy, este no me hizo firmar ni contrato ni nada, chao, es que le digo, ¿sí? ¿Tenemos algún seguro? Entonces, esto, yo soy consciente que esto lo va dando la experiencia y sobre todo las malas experiencias, ¿sí? Porque cuando usted tiene una mala experiencia, usted se siente mal porque fracasó en eso, porque cayó inocentemente en ese tipo de situaciones. Entonces, lo que hay que hacer en ese tipo de casos es, pues, básicamente sacudirse, limpiarse el polvo y la tierra que le cayó encima después de esa caída y seguir adelante. Pero tener esas lecciones aprendidas muy bien apuntaditas, muy bien anotadas, de manera tal que cada que usted va a hacer un negocio, primero mire esas lecciones aprendidas y diga, uy, esto no me puede volver a pasar. ¿Ok? Luego, ¿qué riesgo existe de que no ocurra? ¿Sí? Insisto, nuestra meta es bajar la incertidumbre y para eso tenemos que dar certeza de que aquellos flujos con los que esperamos contar deben llegar. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir el riesgo de que eso ocurra, ¿sí? Lo importante es que nosotros hagamos uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que esos flujos que estamos esperando, pues lleguen, ¿sí? Lleguen porque es que yo necesito esa plata para seguir produciendo. Si a mí esa plata no me entra, yo ¿con qué voy a seguir comprando materia prima? ¿Cómo voy a seguir pagándole a los empleados? ¿Cómo voy a seguir cubriendo las necesidades que debo cubrir en la organización en su día a día? Entonces yo necesito tener perfectamente claro cómo es que voy a ejecutar ese tipo de pagos que me vayan a quedar debiendo los clientes. ¿Okay? No nos podemos dar el lujo de, de seguir confiando de la manera en que lo estamos haciendo, así como dice el primer punto, confianza en el cliente. Debemos confiar en la palabra cuando tenemos una gestión de cobro. Entonces, eh, la recomendación es no confíe en la palabra, confíe en un contrato, ¿sí? Asegúrese, te contrate un seguro que le respalde eso, verifique la información de ese cliente antes de soltarle el producto, analice los estados financieros, pida recomendaciones, usted mismo corrobore que ese cliente es bueno y de esa manera ahí sí puede soltarle algún tipo de producto a ese tipo de cliente, ¿ok? Entonces, así las cosas, vale la pena preguntarnos lo siguiente. ¿Es lo mismo ser una empresa con resultados positivos, es decir, ser una empresa rentable, que una empresa con flujos de efectivo, que es liquidez? ¿Sí? La respuesta a ese interrogante es un no. No es lo mismo a menos que lo miremos en largo plazo y bajo muchísimos supuestos, pero en general no. ¿Por qué no? Porque una venta a crédito, dependiendo del tiempo en el crédito, le va a generar una ganancia esperada. Pero eso no significa que esa ganancia esperada se materialice en flujo. Es decir, no es igual observar nuestra caja que ver un informe financiero
que nos envía a otro analista financiero. No es igual, ¿ok? Ahora, el rol nuestro como financieros es bajar esa incertidumbre, reducir esa brecha de incertidumbre y transformar eso ¿en qué? En un camino de certeza. Es decir, ¿qué cosas hago hoy para que esa distancia que existe entre A y B dé un margen de ganancia? ¿Sí? Me permita obtener una utilidad en dinero en el banco o en dinero en la caja, pero que yo sepa que lo tengo, que yo puedo contar con esos recursos. ¿Ok? Por eso no es lo mismo los resultados positivos, es decir, mostrar que una empresa es rentable que una empresa que tiene liquidez. ¿Ok? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuáles son o cuáles deberían ser nuestras metas como financieros? Pues en ese punto, yo creo que son varias las metas que debemos tener. ¿Ok? Eh, lo primero es, digamos que eh, tener ese grado de sobrevivencia, ¿sí? Y por sobrevivencia quiero hacer o quiero transmitir el mensaje de que esa sobrevivencia sea como que usted sienta que está en el último día haciendo ese negocio. Esto es lo último que usted va a hacer. Entonces usted se va a esmerar por hacerlo de muy buena manera, de cubrir todas las eventualidades posibles, de evitar que eso vaya a salir mal de alguna manera. A eso hago referencia con esa sobrevivencia. Pero también se necesita eh, poder evitar la insolvencia y la quiebra. ¿Ok? Poder sobreponernos y vencer a la competencia. Eso puede llegar a pasar. Maximizar nuestra participación en las ventas. Minimizar los costos y los gastos. ¿Sí? Mantener el crecimiento y la continuidad operativa y maximizar el valor actual por acción y la ganancia de los accionistas. Entonces, ¿cuáles son o deberían ser nuestras metas como financieros? Y digamos que lo importante para nosotros en el fondo, pues es básicamente poder maximizar la ganancia. ¿Para quién? Pues para el accionista. Vuelvo y le digo, ese accionista es el que se está arriesgando, ¿sí? Ese accionista se dio la pela de contratarnos porque nosotros le íbamos a sacar el negocio adelante, tenemos la experiencia para hacerlo, pero eh, básicamente todo esto debe ir en función de generar rendimientos y utilidades para quién, para ese accionista, ¿sí? Es decir, hay que propender por maximizar la ganancia de ese accionista. Ahora, cuando hablo de accionista, usted se puede estar preguntando, pero si yo no tengo acciones o todavía no soy una sociedad anónima, pero digamos que en teoría hablo es de maximizar en paralelo el valor de mercado del patrimonio de ese dueño o de ese propietario. ¿Cómo se entiende eso? Sucede que el accionista recibe ese saldo residual, es decir, la última línea que queda después de que se pague todo los costos en los que incurrió. Entonces, después de que pague los préstamos bancarios, después de que pague la nómina, después de que pague los arriendos, después de que pague los servicios públicos, todo ese tipo de gastos, por allá, y fuera de eso sacar la provisión para el pago del impuesto de renta, ¿no? Entonces, ese saldo residual, eso que quedó ahí después de haber cubierto todos los costos y gastos, esa última línea que queda después de que se pague todo lo que he mencionado, todo lo que sea necesario, es decir, le paga al proveedor, le paga usted al trabajador, le paga a la administración, le paga al banco, cubre los impuestos que debe pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Es solo hasta después de haber realizado todos esos pagos que le va a quedar una última línea de ganancia y básicamente eso es lo que conocemos como la utilidad, ¿ok? Esa utilidad es la que se reparte a los dueños, si es que eligen repartirla, o si no, lo que se hace es que se reinvierte en la organización, ¿ok? Pero ellos necesitan ver que la empresa está dando. Lo que hagan con la utilidad, eso ya eso es un tema de ellos, ahí usted no tiene injerencia, ¿sí? Usted debe llegar es con utilidad y estar dispuesto a que le digan, repártala, o en el mejor de los casos, porque eso sería buenísimo para uno como financiero, que decidan reinvertir, pero la pueden cobrar en cualquier momento. Entonces, digamos que
un indicador de éxito como de nuestro trabajo como financieros es que ese saldo final de utilidad crezca en el tiempo. Si nosotros no somos capaces de aumentar esa bolsa, esa utilidad, eh, pues el flujo de ganancia a repartir entre los dueños, pues digamos que no va a crecer de la manera que queremos. Nosotros queremos dirigir una empresa exitosa, ¿sí? Y un sinónimo de empresa exitosa es una empresa que reparte utilidades cada cierre de periodo, ¿ok? Eso es una empresa exitosa. Si estuviéramos cotizando en la bolsa de valores, que crezca esa última línea de ganancia, ¿qué hace? Pues me lleva a que eventualmente el valor de nuestra acción crezca, el valor de nuestra acción suba. ¿Por qué? Porque estamos generando utilidad. Y cuando una empresa genera utilidad, inmediatamente empiezan a mirarlo, empiezan a decir, uy, venga que de pronto la inversión está por ese lado, ¿sí? Entonces, cuando usted empieza a recibir más ofertas por comprar acciones de su empresa, algo está haciendo bien, ¿sí? Y ese algo muchas veces se ve reflejado en las utilidades que está generando periodo a periodo. Entonces, digamos que hemos hablado en estos 45 minutos, hemos hablado mucho de lo que es el éxito empresarial, pero ¿cuáles son las empresas más exitosas? ¿Sí? Porque es que eso también es importante saber, o sea, tener uno los referentes que estén en capacidad de animarlo y de decirle, oiga, mire, yo hice esto, usted lo puede hacer, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos acá el ranking de las empresas líderes en el mundo en el año 2023 por valor de marca, ¿ok? Y esto hay que tenerlo presente porque digamos que hay varias formas de medir el liderazgo de las organizaciones. Entonces, ese ranking de las empresas líderes del mundo en 2023, pero visto desde el valor de marca. Así las cosas, lo que vemos acá es que Apple, obviamente, y lleva siendo el líder hace muchos años. Okay. Entonces, Apple sigue siendo la líder, ¿sí? Es la marca, no estoy hablando de rentabilidad, estoy hablando de valor de marca. Entonces, Apple fue la marca más valiosa del mundo en el año 2023, al estar valorada aproximadamente en 880.500 millones de dólares norteamericanos. Luego le sigue Google, pero ya una diferencia bastante amplia, ¿sí? Estamos hablando de 577.683 millones de dólares, ¿sí? Le sigue Microsoft con 501.000, Amazon con 468.000, y de ahí para abajo ya como que la diferencia es tan grande, ¿sí? Imagínense, entre Apple, que es el primero, y Amazon, que es el segundo, básicamente Apple le saca, lo duplica. Entonces, pues ya de ahí para abajo usted empieza a mirar McDonald's, Visa, Tencent, Louis Vuitton, Mastercard, Coca-Cola, Aramco, Facebook, Oracle, y ahí siguen para abajo, pero ya mucho, con una diferencia muchísimo más pequeña. Entonces, básicamente, digamos que ahí, de esta forma, lo que vemos en esta gráfica es que se situaron por delante, digamos que se situó empresas de tecnología, porque usted mira, Apple desarrolla pura tecnología. Google desarrolla puros productos tecnológicos. Microsoft, ni se diga, con toda la suite de Office y ahora con todo lo que tiene en la nube. Y Amazon, que pues a pesar de que es un nicho de mercado, es el sector logístico, digamos que ya empezó a incursionar en temas de desarrollo tecnológico, que es básicamente Amazon Web Service, en donde lo que hace es prestar servicios de data center y de alojamiento de servidores en sitios específicamente seguros que digamos que le evitan a usted incurrir en temas de administración por ahí y administraciones engorrosas. Pero sale una pregunta. Después de haber visto este ranking en donde Apple domina, ¿el valor de marca es siempre el mismo? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que
¿por siempre se mantiene ese valor de marca? No, profe, Ok. porque Eh, de esta manera implican muchos factores, digamos, el valor de marca depende, digamos, hoy en día, digamos, de las calificaciones que tengan, de la marca registrada, de, digamos, el comentario, el voz a voz del cliente también, porque esta marca también las hacen los clientes o somos nosotros. Entonces, de cierta manera, el valor decae también, digamos, algunos factores que implican la bolsa, ¿sí? Algunos conflictos internacionales. Todo este tipo de factores puede afectar este valor de la marca como tal. ok, o sea que tú me dices que el valor de marca puede fluctuar de un año para otro, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, muy bien, Carlos, muchas gracias. Sebas, cuéntame. Buenas tardes, buenas noches para todos. Buenas noches, Hola, viejo, ¿qué profesor. Yo tal? creo que ha acertado lo que dijo el compañero. Aparte de estos factores externos que pueden influir mucho en el valor de la marca, creo yo que las aspiraciones y, digamos, el foco o la visión que tenga la empresa sobre esa marca hacia un futuro y los nuevos servicios o los nuevos productos a los que, digamos, le meta una inversión o como una fuerza para impulsarlos, también van a depender mucho de la marca, del valor de esa marca, perdón. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Sí, tienen toda la razón, Profe, ¿sí? Dime. igualmente, digamos, también, pues, puede como de un año a otro puede disminuir, pero al siguiente año también se puede disparar, o sea, también puede incrementar. Perfecto, sí, todo eso puede llegar a pasar porque estamos en un mercado en el que hoy todo nos fluye muy bien, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se acuerdan el caso de Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank, que era el banco básicamente de las startups en Estados Unidos. Y era un banco que pues tenía tantos recursos porque esas empresas, esas startups en Estados Unidos generan mucho dinero. Y pues ellos al tener su propio banco, pues todos los recursos y todas esas ganancias las dirigían hacia ese banco, ¿ok? ¿Y qué hizo el banco? El banco dijo, no, pues yo me voy a poner a invertir en temas seguros, ¿sí? En temas que no me generen tanto riesgo y se ponía a comprar bonos del Estado y todo este tipo de cosas, pero eso tiene un riesgo sobre todo cuando empiezan a surgir problemas de inflación. Entonces, cuando se empieza a subir la inflación, esos bonos del Estado comienzan a caer, ¿ok? Imagínese, si es capaz de quebrar un banco, ¿m? Un banco de estos, de esa categoría, en donde recibía todos los recursos que quería, ¿sí? Imagínese ahí para adelante con una empresa común y corriente. Estamos al borde, o sea, casi siempre estamos trabajando con el cuchillo entre los dientes, a espera de ver qué puede llegar a pasar. Y si las cosas se complican, pues digamos que en caso de una otra pandemia, pues el tema va a ser mucho peor. Entonces, sí, todo esto fluctúa. Año a año las cosas pueden mejorar, pueden empeorar, ¿sí? Pero básicamente, digamos que el valor de marca hace referencia específicamente a lo que es el valor presente de las ganancias relacionadas específicamente con qué, con la reputación que tiene esa marca, ¿ok? Eh, digamos que con todo lo que representa esos derechos de la marca registrada que estamos viendo. Apple, Google, Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien todas las metodologías planteadas con el fin de realizar una valoración de marcas están, digamos que esencialmente tratando de identificar eso, pues el enfoque y los supuestos varían, ¿sí? Entonces, como resultado, los valores de marca publicados pueden ser diferentes en función de la fuente, tal y como decía Carlos, ¿sí? Entonces, digamos que mientras que para eh, una empresa X, y cuando se compara, pues, digamos que aquí Mastercard se compara con Apple, Apple se alzó con la primera posición, ¿sí? Y la situación varía si se toma en consideración la clasificación
digamos que hay muchas empresas que se dedican a generar todo este tipo de rankings, todo este tipo de metodologías que dan como las empresas top, y con base en esas empresas top, las otras empresas comienzan a mirar a las top. ¿Para qué? Para tratar de imitarlas en las mejores prácticas para ellas poderlas implementar y de esa forma pues tratar de crecer al mismo ritmo, ¿ok? Digamos que en ese caso hay varias situaciones que hay que contemplar y Carlos lo explicaba muy bien al igual que Sebastián. Eh, no todos los momentos o las fotos que se toman de las organizaciones en diferente momento van a reflejar la misma realidad. Todo puede cambiar, ¿ok? Eh, y lo vemos acá con este gráfico, ¿sí? Uno diría, pero bueno, Apple, ¿por qué? Si Apple es una empresa que su nicho de mercado es como personas de nivel alto, ¿sí? Que tienen una posición socioeconómica más bien elevada. ¿Por qué? Porque los productos que comercializa o los productos que fabrica y que a la vez comercializa pues están diseñados para ese target objetivo. Entonces, en ese orden de ideas, uno dirá, no, pues entonces, al vender esos productos tan caros, que son de buena calidad, pero son muy costosos, entonces, pues uno asumiría que no le va tan bien, pero mire que es la primera marca, es la compañía con el mejor valor de marca posicionado en todo el mercado, ¿ok? Entonces, pues, digamos que eso ayuda muchísimo. Pero hay otros indicadores de valoración de marcas, ¿sí? Digamos que más allá del valor de la marca, existen otros indicadores que también son muy aceptados y que pueden ser utilizados ¿para qué? Para poder determinar el posicionamiento de las empresas en el mercado global. Digamos que el cálculo de la imagen y el cálculo de lo que es la reputación, porque eso hay mecanismos para medirlas. Ese cálculo para determinar la reputación de una marca es uno de ellos, es uno de esas métricas. Y a través de las respuestas a una serie de preguntas que están dirigidas básicamente a medir la confianza, que están orientadas a medir la admiración, el respeto que tienen los consumidores hacia esa marca, pues con base en eso se obtiene una puntuación y esa puntuación es la que sirve de referencia para poder clasificar a las compañías. Hoy en día, Lego y Bosch, Lego que es esas figuritas para uno armar, y Bosch que es la marca alemana de herramientas, estas dos, Lego y Bosch, son las empresas con mejor reputación del mundo. Eh, ninguna de las tres, ninguna de las tres primeras marcas en función del valor logra entrar en el top 10. O sea, ni Apple, ni Google, ni Microsoft logra entrar en el top 10 de las marcas o de las empresas con mejor reputación en el mundo. ¿Ok? Y adicional a eso, una combinación de la inversión en el mercado, el valor de la marca y el impacto de esos en los resultados empresariales, ese conjunto permite determinar lo que es la fortaleza de una marca. Y ahí, por ejemplo, entramos a mirar a Google, entramos a mirar a YouTube y Swisscom. Esas fueron las empresas más fuertes en el año 2023, con Amazon y Apple de nuevo quedándose fuera de la clasificación, ¿sí? Pero mire que Google o sea, empezó a escalar. ¿Por qué? Porque empezó a hacer investigación en temas de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿sí? Aparte de eso, pues Google sigue innovando. Google va a la vanguardia en temas de computación cuántica, que es un tema muy chévere, pero pues que digamos que hay que mirarlo con pinzas. Y frente a eso, pues mire que Apple puede tener muy buen valor de marca, pero en ese aspecto quedó por fuera, ¿ok? Y podemos comparar también, tener otra métrica que nos sirva también como para poder medir las cosas, y es las empresas con más ingresos del mundo, ¿sí?
Mire que una cosa es el valor de marca en donde usted está en un top chévere, ¿sí? Pero, y bueno, ¿y los ingresos qué? ¿Sí? Viendo las empresas desde la óptica de los ingresos, que esto es lo que a nosotros nos interesa realmente como financieros, Walmart, en este caso, voy a borrar esto. Entonces, básicamente acá, Walmart es la empresa que más vende en el mundo. Tiene unos ingresos anuales del orden de los 611 mil millones de dólares. Eso es lo que, digamos que estas son métricas que hacen varias empresas. Hay una que se dedica mucho a hacer estadísticas, se llama precisamente Estatista. Y el que le sigue en ingresos es, digamos que el gigante del comercio electrónico Amazon. Bueno, pero Amazon iría como en tercer lugar con tema de e-commerce, Walmart desde el punto de vista de minorista, pero mire que aquí viene Samco Arauco, que es la empresa árabe que se dedica al comercio de petróleo y gas, y mire que no está tan distante de lo que generan ingresos Walmart, ¿sí? Apenas 7 millones de dólares por debajo. Y uno dirá, apenas 7 millones. Pero es que esto se está moviendo muchísimo. Y hoy en día con el alza del petróleo, con la crisis por la guerra de Ucrania y el gas que le cerró la llave Putin a toda Europa, entonces están que venden como locos y pues lo logra posicionar en el segundo lugar a esta empresa, Samco Arauco. ¿Ok? Y digamos que aparte de eso, no sé si han tenido oportunidad de ver los proyectos que hoy en día está desarrollando Arabia Saudita en el sentido de buscar diversificar o salirse, mirar otros sectores diferentes al petróleo y está creando lo que es bueno, es todo un proyecto, se llama NEOM y son 3 bases de ese proyecto. Uno de ellos es la línea, que es esa ciudad que va en forma de línea y que está ubicada en una parte árida de Arabia, pero que tiene toda la tecnología para que los habitantes allá, primero, sean sean los más ricos del mundo, y segundo, es una ciudad que más o menos tiene el tamaño de lo que es Bélgica hoy en día. Pues esperemos a ver qué tal sale el proyecto, pero mire que están tratando de diversificar sus productos, lo cual es bueno, ¿sí? Porque no pueden depender siempre, el petróleo se les va a acabar en algún momento, ¿sí? Entonces, hay que mirar entonces a dónde le apuntan para poder seguir teniendo el nivel de vida que hoy en día pueden disfrutar. Entonces, pues básicamente con ese valor del precio, con ese precio de la energía por las nubes, y en gran parte todo esto dado por la guerra de Rusia-Ucrania, a principios del año 2022, la lista actual de las empresas con mayores ingresos incluye muchas compañías de petróleo y gas. Entonces aquí usted ve Vitol, que es francesa, ve Petrochina, pues de China, ve CNPC, que es también China, ExxonMobil, que es de Estados Unidos, State Grid, que es de China también, y la Shell, que es del Reino Unido. Mire que todo lo que es petróleo y gas, de ese top 2, 4, 6, 8, de ese top 10, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que pertenecen al sector de la energía y el petróleo y gas. ¿Ok? Entonces, es un sector al cual le está yendo muy bien. Ojalá a Colombia pues le vaya bien y ahí pues vale la pena mencionar. Se han hecho, no sé si han tenido oportunidad de ver varios estudios que se han hecho en aras de tratar de convencer al gobierno de que el petróleo no es tan malo y que pues Colombia pues no genera tanto petróleo como para generar la contaminación que queremos combatir, ¿sí? Lo que realmente hoy en día está generando la verdadera contaminación es las quemas de tierras que se están haciendo
en los llanos orientales, en la selva amazónica, para acabar con con esos terrenos que son selváticos, convertirlos en terrenos planos específicos para el desarrollo de la ganadería, que era un poco lo que estaba haciendo Bolsonaro también en el Amazonas de Brasil. Y eso es lo que genera, eso es lo que más está generando contaminación hoy en día. El petróleo genera unas emisiones, pero no es tanto, no es tan complicado como la deforestación que se está viviendo hoy en día. Eso sí, ese es el verdadero problema. Entonces habrá que mirar con más detenimiento, porque de pronto lo que pasa es que nos ponemos a darnos las de muy orgullosos a ser el primer país que se vuelve a- ambientalmente amigable, y lo que pasa es que estamos rompiendo la gallina de los huevos de oro y nos quedamos todavía con el problema de la deforestación, que ese sí sigue generando grandes problemas. Entonces, cierro el paréntesis. Básicamente, digamos que aquí están todas esas empresas petroleras y de energía. Como les decía, pues Saudi Aramco es la primera de ellas. Generó unos ingresos de 604 millones de dólares. Y entre las 10 primeras, pues figuran Vitol, Petrochina, todas las que tenemos ahí. Y obviamente, pues generando una gran rentabilidad, bueno, unos grandes ingresos para este tipo de empresas. Y otra de las pocas empresas no energéticas de la lista es Apple, ¿sí? Que de pronto, pues aquí no, bueno, aquí la tenemos en tecnología, Apple, que pues digamos que se logró colar acá en este ranking, eh, que está ahí ubicada en el puesto 8 y generando unos ingresos de 394 millones de dólares. ¿Ok? Y aquí tenemos ahora sí las empresas más rentables del mundo. Entonces, mire que hemos analizado lo que son el valor de marca, los ingresos y aquí las más rentables. Entonces, permítame, yo borro esto. Entonces, las empresas más rentables del mundo, empresas que cotizan en bolsa con más ganancias a nivel mundial, esto en el año 2022, en miles de millones de dólares. ¿Ok? En ese orden de ideas, y tal cual como lo vemos ahí en la diapositiva, pues digamos que tenemos a Saudi Aramco en el primer lugar, de lejos, con 156.400 millones de dólares, ¿sí? Le sigue Apple con 94 millones, 94 mil millones de dólares, Microsoft de tecnología, Alphabet, que es Google, y no más de tecnología. Y luego sí siguen las de energía, que son ExxonMobil, ICBC. Bueno, ICBC es un banco de China, ¿sí? Otro banco, China Construction Bank, que este banco, pues a la larga, digamos que si algo ha sufrido hoy en día, bueno, hablando puntualmente de China, China arrancó básicamente despertando todo el amor por el ladrillo. Y perdóname que me exprese de esa manera, pero digamos que cuando hablo del amor al ladrillo, estoy haciendo referencia a las construcciones. A lo que primero le empezó a apuntar China fue a modernizar todo su sistema de vías, ¿sí? Todo su sistema férreo, todo su sistema de metro y obviamente a construir como si no hubiera mañana. Construir edificios, a vender todo lo que tenía que ver con bienes inmuebles. A eso se dedicó China en gran parte digamos que China arrancó siendo la fábrica del mundo, todos lo sabemos, pero ya cuando el mundo se empezó a dar cuenta que China era inestable políticamente hablando, empezaron a decir, uy, pues muy rico China, qué chévere, me sirvió mucho, pero yo ahora voy a montar más bien una segunda, voy a montar mi backup en Vietnam, en Malasia, en Indonesia, porque esto aquí en China uno no sabe. ¿Ok? Entonces, como que ese temor ayudó a que muchas empresas se fueran, y esto pues obviamente lo sintió China y dijo, ok, ya no va a seguir siendo la fábrica del mundo, seguiremos atendiendo lo que nos llegue, pero me voy a dedicar al ladrillo. ¿Ok?
Entonces comienza China a construir y a construir y a construir. Eso obviamente generó una gran dinámica empresarial, movió muchísimo e impulsó la economía de China, pero ya ahorita, digamos que ha sido tanta la sobreproducción de bienes inmuebles que ha tenido China, que ya se hablan de ciudades fantasma, de grandes construcciones que están totalmente deshabitadas, etcétera, etcétera. Y este banco que está en el 9º lugar, con unos ingresos, con una rentabilidad de 48.000 millones de dólares para el año 2022, posiblemente hoy ya esté en problemas. ¿Ok? ¿Ok? Porque son bancos que fueron creados específicamente para suplir las necesidades de un sector específico, la construcción. Y la construcción entró en crisis en China. ¿Ok? Entonces, eso habrá que mirarlo con mayor detenimiento para evitar que nos vaya a generar algún tipo de inquietud. ¿Listo? Y el último tablerito. Ah, no, perdón, esos eran todos los tableros que traía de empresas. Para que nos demos cuenta de lo diferente, es decir, el criterio que se utiliza, cómo modifica los rankings de los cuales estamos hablando. Entonces hay que tener claro de qué se trata un ranking que nos estén mostrando. Si es de ingresos, si es de rentabilidad, si es de marca, de lo que sea, tenemos que saber diferenciar porque muchas veces caemos o pecamos tratando de meter en un mismo concepto a todas las empresas. Y eso está mal. ¿Ok? Entonces, eso por el lado de esos rankings. Permítame, no sé por qué me está pegando. Entonces, les quiero dejar aquí unas preguntitas para reflexionar. Pues básicamente, ¿qué acciones hemos tomado hoy para que situaciones como las descritas anteriormente no ocurran? Es decir, el hecho de vender y no tener la precaución de conocer a nuestros clientes, de vender y no tener buenas políticas de cobro, vender por vender, simplemente por mostrar que estamos moviendo nuestros productos, pero no estamos teniendo liquidez. Entonces, ¿qué acciones se deben tomar para evitar ese tipo de situaciones? ¿Okay? Segunda pregunta, ¿cómo y con quiénes estamos haciendo negocios? ¿Sí? ¿Cuál debería ser el perfil que deberíamos tener para crear ese cliente que encaja específicamente con nuestros productos? Ese cliente que además de que es un buen cliente para nosotros, que adquiere todos nuestros productos, toda la gama de productos que estamos en capacidad de producir, además nos cumple, además paga a tiempo, ¿sí? Le podemos dar crédito y todo esto, pero gracias a que nosotros también jugamos con nuestros proveedores y les pedimos más plazo. Es decir, si nosotros vamos a dar un crédito a 45 días, como mínimo le tenemos que pedir a nuestro proveedor un plazo de 90 días, del doble del tiempo. Esto para no correr tanto riesgo y en caso que estemos en problemas financieros, pues tener algún mecanismo de acción, así se llame tiempo, para poder actuar. ¿Listo? Tercera pregunta, ¿cómo damos certidumbre a nuestra planeación y mitigamos los riesgos? Y cuarto lugar, ¿cómo aplicar la meta de administración financiera a mi compañía? Estas preguntitas se las quiero dejar ahí para que usted las analice, las digiera y aquella persona que me las responda, no tiene que ser hoy, puede ser dentro de 8 días, le mejoró la nota que saquen el examen. No es que esté diciendo que el examen va a estar duro y nadie va a sacar 5, no, pues dependiendo, ahí cuadramos la nota, ustedes saben que yo no me les quedo con nada, pero sí digamos que quiero conocer sus puntos de vista frente a estas preguntas, a ver usted qué opina, cómo actúa frente a estos escenarios y qué, digamos que cuál sería. Es decir, esto nos empieza a dar pautas, cimientos para todo el tema de estrategias financieras. ¿Listo? Dejemos por hoy hasta acá para que puedan desarrollar esas preguntas. En la próxima sesión vamos a abordar otra temática
que va muy orientada a examinar los conceptos base. Entonces vamos a mirar qué es un balance general y su estructura financiera, bueno, un estado de situación financiera y su estructura financiera. Vamos a hablar acerca del estado de resultados, del flujo de caja, de la rentabilidad y del apalancamiento, ¿ok? Vamos a mirar todos estos componentes y con base en eso, pues, vamos a seguir desarrollando nuestra temática con el propósito de tener cada vez más herramientas para poder desarrollar unas buenas estrategias a nivel financiero. ¿Listo? Entonces, yo creo que dejémoslo acá y luego en la próxima sesión continuamos. ¿Les parece? No sé si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto. Listo, profe, no, muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Listo. Gracias, profe. No, a ustedes. Les agradezco muchísimo. Gracias por la asistencia. A Carlos y a Sebastián, tienen sus punticos que hicieron el día de hoy. Muy chévere. Listo, gracias, feliz noche. No, a ustedes. Cuídense mucho y entonces con los que nos vemos ahorita en consultoría, pues ahí nos vemos a las 8 y con el resto pues les deseo lo mejor, ¿ok? Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, profe. A ustedes, que estén bien. Buena noche.